Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Hablemos de Fútbol. Mañana empieza el Mundial y hoy voy a hacer mi predicción sobre lo que va a ser este Mundial. Para empezar tenemos este grupo A con México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Bueno, tenemos a México, que para mí la voy a poner primera de grupo, es la selección local. Este es su Mundial, por lo menos yo creo que tiene que hacer una buena fase de grupos y yo apuesto por México para quedar primero en esta fase de grupos. Segundo, yo creo que Corea, bueno, Corea es una selección muy buena, es una selección que en mundiales pasados pues ya dejó fuera a Alemania, en el mundial anterior se cargó a Uruguay, dejó fuera a Uruguay en fase de grupos también. Bueno, es una selección que siempre da la sorpresa, tiene buenos jugadores, es el último mundial de Son con la República de Corea, con la República de Corea del Sur. Y bueno, pues es el último mundial de Son. Tiene también a Kang Lee, el jugador que viene a ganar la Champions con el PSG. Tienen a Min Jae, también un gran centrocampista. Y luego también tienen a Hwang, el extremo de los Wolves y algún jugador en la Bundesliga. Es un equipo interesante esta República de Corea, que yo la voy a poner como segunda de grupo. Tercera de grupo, República Checa. Bueno, creo que es una buena selección República Checa, la República Checa de Patrick Schick. Ya hizo una Eurocopa, ya en la Eurocopa dio bastante buena imagen. Pero bueno, creo que Corea al final es la selección número 25 del ranking FIFA. Es una selección muy potente la de Corea. En el sentido, comparándola con las demás del grupo. Yo creo que sí que tiene argumentos para quedar segunda de grupo. Vamos con el grupo B, otra selección local que es Canadá, pero yo voy a poner Suiza. A mí me parece que Suiza es la selección más potente de este grupo B. Es una Suiza que en la Eurocopa siempre lo hace muy bien, que en los mundiales siempre se mete mínimo a octavos de final. Bueno, yo creo que Suiza es la selección más potente del grupo B. Segunda, Canadá. Creo que el factor cancha, el factor ser selección local, pues le va a ayudar mucho en la motivación a los jugadores. Y creo también que lleva mejor selección que Bosnia y Herzegovina. Bosnia y Herzegovina es una buena selección también. La selección de Edin Dzeko con 40 años, que se clasificó eliminando nada más y nada menos que la selección italiana en la final de la repesca. Una Bosnia y Herzegovina que tiene buenos jugadores en ataque, tiene a Tabakovic, el delantero del Friburgo que ha marcado 14 goles en la Bundesliga. Tiene también a Demirovic, el extremo del Stuttgart, también muy buen jugador. Tiene a Edin Dzeko, que acaba de subir a Bundesliga con el Schalke. Y tiene también, entre otros, también tiene varios jugadores más buenos. Y Dedic, el lateral izquierdo del Benfica. Bueno, es una Bosnia bastante interesante. Al final creo que Bosnia puede pasar perfectamente también como segunda de grupo. Pero creo que Canadá, el factor ser local, le beneficia. Grupo C, bueno, Brasil primera de grupo, Marruecos segunda de grupo, Escocia tercera de grupo y Haití cuarta de grupo. Bueno, yo creo que Brasil es la gran favorita para ser primera de grupo en el grupo C. Una Brasil que se ha dejado a Joao Pedro, el delantero del Chelsea, que ha marcado 15 goles esta temporada. Se ha dejado fuera también a Anthony, el extremo derecho del Betis, que ha sido uno de los jugadores brasileños que más goles ha generado, uno de los extremos brasileños que más goles ha generado esta temporada. Se lo han dejado fuera, han metido a Neymar, que viene lesionado y a priori se perdería los primeros partidos del Mundial. Y luego Marruecos, creo que bueno, pues hay poco que decir de Marruecos, la actual campeona de la Copa África. Es cierto que ganó en los despachos, pero ganó. Y bueno, actual campeona de la Copa África, la selección de Brahim, bueno, una selección que está conformada por muchos jugadores nacidos en España o criados en España, en Francia, en Bélgica y en Holanda. Bueno, es una selección que ha ido un poco con ese scouting, ha ido fichando jugadores que no son marroquíes de nacimiento, pero sí de ascendencia. Y bueno, pues es una selección muy interesante la de Marruecos, que ya llegó a semifinales en el último mundial, ya se cargó a España y se cargó a Portugal. Bueno, segunda de grupo Marruecos. Y Escocia, tercera de grupo, es una selección también interesante la escocesa,
pero no creo que sea mejor que la de Marruecos. Otra cosa a hablar, la Escocia, bueno, la Escocia de Ferguson, de Ivan Ferguson, la Escocia de Robertson, de Andy Robertson, el jugador del Liverpool que se va esta temporada. La Escocia de McTominay también, una selección bastante interesante. Y una Marruecos que parece ser que Abde se lesionó ayer, bueno, parece ser no, se lesionó ayer y veremos a ver si llega al Mundial o si va a poder disputar algún minuto con la selección de Marruecos. Un Abde que es un jugador bastante interesante, bastante de los mejores jugadores de Marruecos, junto con Hakimi y con Brahim Díaz. Bueno, vamos con el grupo D, Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía. Bueno, grupo D, Estados Unidos, la selección de Christian Pulisic, el ex campeón de Champions con el... Bueno, grupo D, Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía. Bueno, un grupo D que es muy difícil de predecir, quizá el grupo más igualado de todos, o uno de los más igualados, junto con el grupo A. Un grupo en el que, bueno, al final Estados Unidos va de local, juega de local, Estados Unidos de Christian Pulisic, el exjugador de Chelsea, campeón de Champions. La Estados Unidos de Balogun, el delantero del Mónaco que ha marcado 13 goles esta temporada. Un Estados Unidos que tiene también muchos jugadores en Premier, Robinson en el Fulham, jugadores en el Crystal Palace, en la Bundesliga. Bueno, un Estados Unidos que es una selección muy interesante. Se ha dejado fuera a Yunus Musa, el jugador del Milan, exjugador del Valencia. Y bueno, yo creo que Estados Unidos, aunque no tiene el mejor equipo de este grupo D, sí que creo que es una selección muy bien trabajada y creo que el hecho de que sea local la hace para mí favorita de este grupo D. Estados Unidos primera de grupo. Segunda de grupo, Turquía, para mí es la selección más potente de este grupo D. La Turquía de Kenan Yildiz, la Turquía de Arda Güler, el jugador del Madrid. Una Turquía que tiene una liga muy potente con Galatasaray, con Besiktas, con Başakşehir, con Fenerbahce. Una Turquía que también tenía jugadores en el Benfica el año pasado como Aktürkoğlu, ahora jugador del Galatasaray, como Orkun Koyku, también jugando en el Benfica. Es una Turquía muy interesante. Tiene también a Ferdi Kadioglu, el lateral del Brighton. Bueno, es una selección muy interesante, quizá por equipo yo la pondría como primera de grupo, pero creo que Estados Unidos va con una motivación extra y eso quizá pues le pueda hacer pasar como primera de grupo a Estados Unidos, a pesar de que no es la mejor selección de este grupo D. Bueno, una Turquía que va a jugar un mundial después de 25 años, llegó a semifinales esta selección de Turquía, que llegó a semifinales del mundial, en el mundial de Corea 2002. Y bueno, es una selección que va a jugar un mundial 25 años después, parece que no, pero efectivamente 25 años después Turquía va a jugar un mundial. Ya en la Eurocopa hizo un muy buen papel, creo que llegó a cuartos de final, si no recuerdo mal. Es una selección muy potente, esta selección de Turquía, pero yo creo que Estados Unidos, ese factor local, es lo que va a determinar que Estados Unidos pase como primera de grupo. No me sorprendería que Turquía pasara como primera de grupo, porque es una selección muy potente. Tercera del grupo de Paraguay y Australia. A ver, esta creo que es muy difícil entre Paraguay y Australia. Australia tiene una liga, es una selección que siempre va un poco tapada, pero en los mundiales, casi en los dos últimos mundiales se ha metido a octavos de final. Por lo tanto, es una selección a tener en cuenta, a pesar de que yo aquí la ponga cuarta. Es una selección que a mí me cuadraría perfectamente que quedara tercera de grupo. Y pongo a Paraguay tercera, bueno, es una buena selección, tiene muchos jugadores jugando en Europa, en el Estrasburgo, tiene a Miguel Almirón, el exjugador del Newcastle, tiene también a Julio Enciso, tiene buenos jugadores esta selección de Paraguay. Vamos a ponerla como tercera de grupo, pero no sé si va a sacar los 3 puntos contra Australia. Vamos a ver, me parece que puede ser una de las terceras más flojas de este mundial. Bueno, vamos con este grupo E, Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Bueno, en este grupo E
Yo creo que voy a poner primera a Alemania. Creo que, bueno, la selección de Florian Wirtz, de Kimmich, de Undav, el delantero del Stuttgart que ha hecho un temporadón espectacular y no es el primero. La Alemania de Jonathan Tah, de Neuer, que va a jugar seguramente su último mundial con la selección alemana. La Alemania de Pavlovic, la Alemania del Bayern básicamente, de Pavlovic, de Nova Gnabry que se pierde el mundial por lesión. Y bueno, una selección muy interesante esta selección alemana. Es cierto que viene de dos mundiales en los que ha sido muy decepcionante, en los que se ha eliminado en fase de grupos. En uno lo eliminó Corea del Sur. Bueno, es una selección que para mí es cierto que es difícil convencerse de que Alemania va a hacer un buen papel en este mundial, pero yo creo que para quedar primera en este grupo, yo creo que le da. Al final, Ecuador puede perfectamente empatar contra Costa de Marfil y contra Alemania y quedarse segunda de grupo. Entonces, yo creo que Alemania, por talento individual de sus jugadores, es la selección más potente del grupo E. Y por eso la voy a poner como primera de grupo. Segunda de grupo, Ecuador. Bueno, Ecuador... Bueno, vamos con el grupo E. Alemania, Curazao. Bueno, vamos con el grupo E. Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Bueno, vamos a poner... Bueno, vamos con el grupo E. Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Vamos a poner primera Alemania, la Alemania de Florian Wirtz, que es cierto que no ha hecho una buena temporada con el Liverpool, pero es un jugador espectacular, un jugador que con Alemania además se transforma y se convierte en un futbolista extraordinario, que ya lo es de por sí, pero aún mejor, con Alemania está rindiendo aún mejor. La Alemania del Bayern, la Alemania de Kimmich, de Pavlovic, de Neuer, que va a jugar seguramente su último mundial, de Jonathan Tah, de Rüdiger, una selección muy completa, que ya España se lo puso muy difícil en la Eurocopa, nos llevó a la prórroga. Y bueno, pues una Alemania que yo voy a poner como favorita de este grupo E. Creo que al final Ecuador puede empatar perfectamente contra Costa de Marfil y quedarse con 5 puntos en segunda posición. Ecuador la voy a poner segunda. Al final es muy difícil elegir entre Ecuador y Costa de Marfil. Una selección de Ecuador que cuenta con Piero Hincapié en el lateral izquierdo, el jugador del Arsenal que viene de ganar la Premier League con el conjunto Gunner. Un Ecuador que tiene a William Pacho, que es uno de los mejores centrales del mundo. 2 años seguidos ganando la Champions con el PSG y la Liga Francesa, pero sobre todo la Champions. Un Ecuador que cuenta también con Moisés Caicedo, que tiene jugadores jóvenes muy interesantes como Kendry Páez, el futbolista del Chelsea, propiedad de Chelsea. Y bueno, es una selección muy interesante la de Ecuador, tiene también pero es cierto que quizás, si hablamos de la línea ofensiva, de la línea de arriba, no es una selección que convenza mucho. Pero eso sí, es una selección que es muy difícil de derrotar, sobre todo defensivamente, es una selección muy potente. Es una selección que quedó segunda en la fase clasificatoria para el Mundial, por delante de Brasil, de Uruguay, de Paraguay y de selecciones y de las mejores selecciones de América, excepto de Argentina. Bueno, al final es una selección que viene a hacerlo muy bien, de Colombia también, esa es la que me estaba dejando a Colombia. Es una selección muy interesante. Creo que esto es de lo más difícil de predecir de esta Eurocopa, es Ecuador. Pero bueno, vamos a ver. Costa de Marfil también es una selección muy potente, es una selección potentísima esta Costa de Marfil, que se eliminó en cuartos de final de la Copa África. Una selección de Costa de Marfil que tiene entre otros jugadores a Nicolás Pepe, el mejor jugador para mí del Villarreal esta temporada, tercero en la Liga Española. Tiene más jugadores interesantes, tiene a Boni, el jugador del Inter de Milán, tiene más jugadores interesantes, pero ahora mismo no caigo. Es una selección que es la selección creo que 34 o 30 y pico del ranking FIFA. Es una selección que en la fase clasificatoria para el Mundial no encajó ni un solo gol. Una selección que viene de ganarle a Francia en un amistoso previo al Mundial. Es una selección muy interesante y creo que
pero creo que sí que es cierto que veo con más posibilidades de empatar a Alemania, a Ecuador que a Costa de Marfil, y creo que un posible empate entre Ecuador y Costa de Marfil pues me cuadra, me vale perfectamente. Creo que Costa de Marfil puede ser que haga Alemania 7 puntos, Costa de Marfil 5, perdón, Ecuador 5 y Costa de Marfil 4, pero no me extrañaría que Costa de Marfil pasara a segunda de grupo y Ecuador tercera, no me extrañaría para nada. Grupo F, tenemos a Holanda, Japón, Suecia, Túnez. Primera Holanda, segunda Japón, tercera Suecia, cuarta Túnez. Ahí lo tenemos. Bueno, Holanda yo creo que es la selección más potente de este grupo F. Una Holanda que va a jugar el Mundial sin Xavi Simons, que bueno, pues que tiene esa lesión de larga duración y que no va a llegar al Mundial. Una Holanda que en la última Eurocopa lo hizo bastante bien, teniendo en cuenta que tampoco venían como grandísimos favoritos. Holanda que fue la que eliminó a Turquía en la última Eurocopa. Y bueno, una selección holandesa interesante, por supuesto, que tiene la baja de Xavi Simons y que tampoco va Frimpong, que no ha sido convocado con la selección holandesa, pero yo creo que para pasar primera de grupo le da a esta selección holandesa. Japón, bueno, pues si Corea del Sur hemos dicho que era una de las selecciones más grandes de Asia, yo creo que la más grande históricamente del continente asiático es Japón. Una selección japonesa que también tiene bajas importantes, la baja de Mitoma, el extremo del Brighton, que no llega al Mundial, también baja de larga duración. Una Japón que cuenta con Take Kubo como una de sus principales estrellas. Tiene también a Daichi Kamada, el jugador del Crystal Palace que acaba de proclamarse campeón de Conference League. Bueno, es una Japón interesante. En el último Mundial ya le ganó a España en fase de grupos. En el mundial de Rusia, si no recuerdo mal, estuvo cerca de eliminar a Bélgica. Bueno, es una Japón que es una selección muy interesante siempre, pero que veremos a ver si puede pasar en este mundial la barrera de los octavos de final, que siempre se termina atragantando. Y por otro lado, Suecia. A ver, Suecia es una selección bastante, a mí me genera bastante dudas, la Suecia de Gyökeres, que acaba de ganar la Premier también con el Arsenal, subcampeón también de Champions con el Arsenal, aunque no fue titular en la final. La Suecia también de Forsberg, que va a jugar seguramente su último mundial, el exjugador del Leipzig. La Suecia de Alexander Isak, que llega también con muchas dudas después de una lesión de larguísima duración. Y la Suecia también de Huimland, el mediocentro, el pivote del Sporting Club de Portugal, que lleva 2 años seguidos ganando la Liga Portuguesa con el Sporting. Una Suecia que es muy interesante, una Suecia que se clasificó por su gran desempeño en la Nations League, porque en el grupo del Mundial quedó tercera con muy poquitos puntos, fue un desastre, pero que se clasificó a la repesca por su gran desempeño en la Nations League y que al final pues ha terminado metiéndose a este Mundial y que para mí es la más flojita de las tres. Aunque creo que tampoco hay una grandísima diferencia entre Suecia y Japón, pero bueno, al final Japón tiene más experiencia en mundiales, por eso la pongo segunda de grupo. Grupo G, Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Bueno, Bélgica primera de grupo bastante fácil el que le ha tocado a Bélgica. Segunda, para mi gusto, Egipto. Bueno, Egipto es una de las grandes selecciones, tercera Irán y cuarta Nueva Zelanda. La Bélgica de Kevin De Bruyne, la Bélgica de Romelu Lukaku, que vuelve después de una lesión de larguísima duración, ya marcó en un amistoso previo del Mundial con Bélgica, la Bélgica de Thibaut Courtois, una Bélgica que ya no es la grandísima selección de mundiales anteriores, porque no lo es, la generación dorada ha ido cumpliendo años, Hazard ya se ha retirado, bueno, una Bélgica que ya con muchas dudas, pero que yo creo que con estas selecciones que le han tocado en el grupo G, para ser mínimo primera de grupo, le da. Segunda pongo a Egipto. Bueno, Egipto es una de las grandes selecciones históricamente de África. La Egipto de Salah, que va a jugar también su último mundial. Bueno, De Bruyne y Courtois
Courtois no sé, pero De Bruyne y Lukaku seguramente también van a jugar su último mundial. Y Egipto, pues lo mismo, Salah, Mohamed Salah, el jugador del Liverpool, que es, bueno, que ya, que a finales del mes a principios del mes que viene terminará su contrato con el Liverpool, que va a jugar su último mundial. Salah no ha hecho una grandísima temporada en el Liverpool, tampoco es que el Liverpool haya hecho una grandísima temporada. La Egipto de Marmoush, la Egipto de Trezeguet, el ex extremo de Aston Villa, una selección muy interesante. Además, la liga egipcia es una de las ligas más potentes del continente africano. Sus equipos siempre están peleando por ganar la Champions de África. Y sinceramente creo que Irán y Nueva Zelanda son peores selecciones que Egipto. Irán la pongo como tercera de grupo y Nueva Zelanda la pongo como cuarta de grupo porque es una selección, la Nueva Zelanda de Chris Wood, el delantero del Nottingham Forest, un pedazo de delantero, pero creo que como equipo Irán a mí me da más confianza, es una selección que tiene más experiencia en mundiales. Grupo H, el grupo de España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Bueno, España primera de grupo, segunda Uruguay, tercera Arabia Saudí y cuarta Cabo Verde. Bueno, creo que España a priori debería ganar a Arabia Saudí y a Cabo Verde con relativa facilidad. Uruguay es una... ¿Por qué pongo segunda Uruguay? Bueno, para empezar, confío en España, que es una de las grandísimas favoritas para este mundial. Es una España que, bueno, a mí no me da mucha confianza porque hay muchos jugadores que llegan muy justos. Fabián, recién recuperado de lesión, aunque fue titular en la final de la Champions. Mikel Merino también llega muy justito. Nico Williams llega muy justo. Es una España que llega, Lamine Yamal llega muy justo. Bueno, hay una serie de jugadores que llegan bastante justos a este mundial. Y luego también a mí no, me parece que se ha dejado fuera a jugadores que han hecho más méritos para ir al mundial que otros. Por ejemplo, a mí Laporte no me parece que haya hecho mejor temporada que Hausen en el Madrid, por nombrar un jugador. Creo que al Athletic Club le han marcado casi 80 goles este año. Ha quedado 12º, 13º en Liga. Me parece que no es el año para llevarte a 3 jugadores del Athletic Club al Mundial, pero bueno. Se entiende que De La Fuente al final salió del Athletic Club, pues se entiende que favorezca un poco al Athletic Club, pero bueno, a mí no me gusta que vaya a Laporte, porque no considero que haya hecho una temporada lo suficientemente buena como para ir al Mundial. Lo mismo digo de Nico Williams, pero sobre todo Jeremy Pino, que ha terminado siendo suplente en el Crystal Palace, estando Moleiro, que ha hecho un temporada espectacular en el Villarreal. A mí tampoco me convence que vaya Jeremy Pino. Y no me convence tampoco que vaya Alex Baena por delante de Fornals. A mí la temporada que ha hecho Fornals en el Betis me parece espectacular. Y Baena no ha terminado de entrar como titular en el Atlético. Se ha quedado un poco como jugador número 12. En Liga sí ha jugado, pero porque prácticamente desde enero el Atlético ya ha sacado suplentes en Liga. Entonces, pues bueno. Pero bueno, al final Baena, Jeremy Pino y... Bueno, Laporte no, pero Baena y Jeremy Pino son suplentes. Tampoco es que sea aquí una calamidad no llevarse. Bueno, pero bueno, es una pena también que no vaya ningún jugador del Madrid. A mí la verdad que me da bastante pena. Y considero que Laporte no ha hecho mejor temporada que Hausen, pero ni de broma. Cucurella en el Chelsea tampoco me parece que haya hecho una grandísima temporada. Ha quedado 10º el Chelsea. Pero bueno, entiendo que es un fijo de la selección y es el lateral izquierdo titular. Y es normal que vaya. Por otro lado, Uruguay, que se ha dejado fuera a Santiago Mourinho, el lateral derecho del Villarreal. ¿Ha hecho una buena temporada Mourinho en el Villarreal? Sí, pero es verdad que la segunda mitad de la temporada, pues, bueno, iba entrando y saliendo, muchas lesiones. Se puede entender que se haya quedado fuera de la convocatoria. Y bueno, se me ha olvidado comentar, pero ahora cuando termine el grupo H lo comento. Y bueno, Arabia Saudí, bueno, es una liga que ha crecido mucho, la Liga Saudí. Creo que Uruguay sí que tiene mejor selección que Arabia Saudí para pasar segunda de grupo. Y Cabo Verde, pues que es un poco la cenicienta de este grupo, aunque bueno, a lo mejor puede sacar un empate, pues puede ser, pero yo lo veo complicado. ¿Por qué pongo a España por delante de Uruguay? Para empezar, porque creo que ahora mismo es mejor selección.
Y también porque Uruguay nunca le ha ganado un partido de las 10 mejores selecciones del mundo. Del top 10 de mejores selecciones del mundo, Uruguay es la única selección que no le ha ganado nunca un partido oficial a la selección española. Creo que son 4 o 5 victorias se han enfrentado 9 veces, 4 o 5 victorias para España y 4 empates, o 4 o 5 empates. Entonces Uruguay es una selección que nunca le ha ganado a España. De todas las selecciones top del mundo, Uruguay nunca le ha ganado a España. Y por eso yo creo que, y ahora más que nunca, creo que la distancia es bastante grande entre España y Uruguay. Así que pongo a España primera de grupo y Uruguay segunda. Se me ha olvidado comentar en el grupo G, Bélgica, que se ha dejado fuera al joven delantero Mika Götze, el jugador del Ajax, que ha hecho un temporadón de locos. Ha marcado 17 goles y creo que ha generado 12 asistencias o una barbaridad. Y al final pues ha tomado la decisión de dejarlo fuera. Yo no lo entiendo mucho, pero bueno. Se lo han dejado fuera y es lo que hay. También va Pardo Fernández. Han metido también Bélgica a Pardo Fernández, el extremo izquierdo, interior izquierdo del Lille. El jugador franco-belga que al final se ha decidido por Bélgica y va a jugar el Mundial con los Diablos Rojos. Vamos con el grupo I, grupo difícil también, Francia, Senegal, Irak y Noruega. Primera del grupo Francia, para mí es la grandísima favorita para ganar este Mundial, tiene una selección espectacular. Es cierto que el centro del campo igual genera más dudas, una Francia que se ha dejado fuera a Camavinga. Bueno, ha hecho una temporada muy mala Camavinga, creo que es normal que no vaya. Se ha dejado fuera también a Chevalier, al portero del Paris Saint-Germain, que también es normal que se lo haya dejado fuera, porque ha terminado perdiendo el puesto con Safonov. Vamos con el segundo del grupo, Senegal, actual campeona de la Copa África, por lo menos en el campo, aunque se lo han quitado de los despachos. Bueno, es una selección muy potente esta Senegal, sobre todo en ataque, un equipo bastante potente. Y al final, una selección que tiene a Pape Gueye, el pivote de... Perdón, es que me pica. Bueno, segunda de grupo Senegal, una Senegal que viene de ganar la Copa África en el campo, porque los despachos la perdió, se la dieron a Marruecos. Y bueno, una Senegal que es bastante interesante, la Senegal de Pape Gueye, del pivote del Villarreal, la Senegal que acaba de ganar la Copa de África en el campo, la Senegal de Mendy, el portero el ex portero del Chelsea, la Senegal de Koulibaly, que va a jugar seguramente su último mundial, una selección muy interesante y que yo la voy a poner como segunda de grupo. Noruega, tercera de grupo. Al final el segundo puesto va a estar entre Noruega y Senegal. Una Noruega que eliminó a Italia en las eliminatorias europeas para entrar al Mundial. Pero que creo que es una selección que depende mucho de que le lleguen balones a Haaland. Si no le llegan balones a Haaland y a Sorloth, es una selección que sufre mucho. Y Senegal es una selección muy física. Así que yo voy a apostar porque Senegal es segunda de grupo y Noruega tercera, pero no me sorprendería que pasara al revés. Grupo G, Argentina primera de grupo, no hay muchas dudas. Segunda de grupo entre Austria y Argelia. Bueno, no lo he dicho, último mundial de Sadio Mané con Senegal. Voy a poner segunda de grupo a Austria, tercera Senegal a Argelia y cuarta Jordania. Bueno, la Algeria de Riyad Mahrez, que también va a jugar su último mundial, la Argentina de Messi, que también va a jugar su último mundial, y la Austria de David Alaba, que también va a jugar su último mundial. No me sorprendería para nada un cambio aquí, una Argelia segundo y una Austria tercero. No me sorprendería nada, pero se ha pillado esto. Bueno, vamos con el grupo J, el grupo de Argentina, Algeria, Austria y Jordania. Bueno, es un grupo muy interesante. Vamos a poner primero a Argentina, creo que es
la gran favorita por encima de todos, hay pocas dudas en esto. Y aquí esta es una de las decisiones más difíciles de todas, Argelia o Austria. Selección 28 del ranking FIFA, Argelia, selección 24 del ranking FIFA, Austria. Es una decisión muy difícil. Por equipo, a mí Austria me parece una selección más completa, la Austria de Kevin Danso, de David Alaba, bueno, es una selección interesante, de Konrad Leimer, el jugador del Bayern de Múnich. Tienes también a Von Garner, que ha hecho un temporadón espectacular en el Leipzig, 13 goles y 8 asistencias en la Bundesliga, más o menos, creo que ha generado más de 20 goles en la Bundesliga. Tienes también Tienes jugadores interesantes esta selección de Austria, tienes a Savitzer, el futbolista del Borussia Dortmund, otro jugador interesantísimo. Tienes a Seiwald, o Seiwald, no sé cómo se pronuncia, el mediocentro del Leipzig, una selección interesante esta selección de Austria, y una selección que es muy difícil de ganar. Por otro lado tenemos a la selección de Argelia, la selección de Aissa Mandi, exjugador de Villarreal y de Real Betis. Tienes en el centro del campo tienes a Bentaleb, el jugador del Lille, exjugador del Milan, si no recuerdo mal. No, ese es Benacer. No sé si va a Benacer al Mundial, pero tienes a Bentaleb. Tienes a Ibrahim Maza, el futbolista el futbolista del Bayer Leverkusen, el centrocampista del Bayer Leverkusen, que es una de las grandísimas promesas de la Bundesliga, un jugador muy interesante, de tan solo 20 añitos. Y sobre todo en ataque, pues tienes al delantero del Wolfsburgo, que ha marcado 8 goles en la Bundesliga este año. Tienes también al extremo del Eintracht, que creo que ha dado 9 asistencias en la Bundesliga este año. Y sobre todo tienes a Amin Yuri, que para mí es el jugador más interesante, el canterano del Lyon, el número 10 del Marsella, que ha marcado 8 goles este año en la Liga Francesa. Bueno, creo que de haber un posible empate entre Austria y Argelia, va a ganar la selección que más goles le haga a Jordania. Creo que de haber un empate entre Austria y Algeria, va a ser definitivo la diferencia de goles con Jordania. Voy a poner segunda Austria porque me parece una selección más completa que Argelia, pero es una decisión muy difícil, es prácticamente 50-50. El nivel es muy parejo entre Austria y Argelia. Y creo que si se define todo, hay que tener también en cuenta que para mí Austria puede plantearle un partido más difícil a Argentina, es decir, puede sacarle un resultado corto a Argentina o más corto que Argelia, pero Argeria para mí tiene más capacidad goleadora, más capacidad de golear a Jordania y pasar por diferencia de goles. Es muy difícil acertar aquí, pero debo poner a Austria segunda de grupo, una Austria que ya viene a hacer una gran Eurocopa. Grupo K. Bueno, este grupo es relativamente fácil. Portugal, una de las grandes favoritas para llevarse este mundial. La Portugal de Cristiano, de Vitinha, de Nuno Mendes, de Gonzalo Ramos, de Joao Neves, de Bruno Fernández. Es que es una selección espectacular. Una de las selecciones que mejor, jugador por jugador, que mejor selección lleva. La Portugal de Rubén Díaz, la Portugal de Diego Dalot, la Portugal de Diogo Costa. Es una selección interesantísima y sobre todo capitaneada por el comandante, por el bicho, por Cristiano Ronaldo. Segunda Colombia, no me extrañaría que creo que Colombia es una selección muy difícil de derrotar, ya nos sacó un empate con España, pero bueno, perdió con Holanda, perdió con el equipo de Francia también hace poco. Por eso la voy a poner como segunda de grupo, la Colombia de Luis Díaz, de Lukumi, el central del Bolonia. Una Colombia que, bueno, pues ha perdido a John Durán, el jugador de Aston Villa, que parecía muy interesante, pero que en Arabia Saudí ha pegado un bajón muy, muy interesante y no ha vuelto a su nivel. Una Colombia que es muy interesante, la Colombia de Luis Suárez, el delantero del Sporting Club de Portugal, exjugador de la Almería, segunda de grupo, aunque no me extrañaría que pudiera dar la sorpresa contra Portugal. Una Colombia que es la actual finalista de la Copa de América, que perdió contra Argentina, y una Portugal que es la actual campeona de la Nations League, también hay que decirlo, que nos ganó a nosotros en los penaltis. Bueno, República Democrática del Congo, una selección también que cuenta con muchos jugadores belgas, muchos jugadores franceses,
nacionalizados porque son de ascendencia congoleña. Bueno, sin más, creo que es mejor selección que Uzbekistán. La Uzbekistán de Sumordonov y de Kushanov, el central del Manchester City, para mí es un poco la cenicienta de este grupo. Último grupo, grupo L, muy fácil también, Inglaterra, si me la coge, Croacia y Ghana. Ha ido un poco lento ahora. Bueno, creo que hay poco que hablar aquí. Bueno, Inglaterra para mí es una de las 5 grandes favoritas para ganar este mundial. Finalista de las 2 últimas Eurocopas. Semifinalista también del mundial de Rusia 2018. La Inglaterra seguramente último mundial de Harry Kane, que tiene ya 30 años o 31. Tiene ya 30 añitos, el delantero del Bayern de Múnich. Seguramente será su último mundial. Si no es su último, su penúltimo mundial seguro. Bueno, la Inglaterra de Kane, No, Inglaterra es una pedazo de selección, no la vamos a descubrir ahora. La Inglaterra de Harry Kane, de Bellingham, de Declan Rice, de Mark Guehi, el central del Crystal Palace. Una Inglaterra que, bueno, se ha dejado fuera a Cole Palmer y a Phil Foden, que para mí son dos de los mejores jugadores ingleses. Es cierto que no han hecho una buena temporada, pero bueno, al final Foden ha generado 9 goles en Premier, si no recuerdo mal. Palmer ha marcado 11 goles con el Chelsea y 10 goles en Premier. No son tan malos números para mi gusto como para quedarse fuera del Mundial. Han terminado entrando Ebrechi Eze, el jugador el jugador que falló el penalti, que la tiró fuera en la final de la Champions. Campeón de la Premier con el Arsenal, todo hay que decirlo. Para mí, a mí me gusta más Palmer. Tampoco se ha llevado a Trent Alexander-Arnold, el lateral del Real Madrid, que sí que es verdad que defensivamente ha sido una temporada muy mala. También ha estado 4 meses lesionado. Pero bueno, al final, pues no sé, es difícil. Pero es cierto que Trent en el Madrid ha dado 9 o 10 asistencias, ha hecho buenos números. Pero bueno, entiendo que ha priorizado más un perfil de lateral más defensivo. Y por eso se ha quedado fuera Trent Alexander-Arnold. Al final es una selección en la que se han quedado fuera jugadores que son top mundiales. Sobre todo lo que no entiendo es lo de Palmer, que para mí junto con Bellingham en la última Eurocopa fue el jugador más diferencial de esta selección inglesa. Pero bueno, al final pues se ha quedado fuera el futbolista del Chelsea. Segunda vamos a poner a Croacia, es una selección que en los mundiales siempre se crece. Último mundial de Luka Modric, con 40 años, el mago de Zadar. El futbolista, el Cruyff de los Balcanes, también apodado así Luka Modric. El futbolista que ha llevado a Croacia a una final del mundial, Balón de Oro, uno de los pocos balones de oro que hay en este mundial. Por último tenemos a Ghana, bueno, la selección de Ghana, selección muy interesante de 3 cuartos para adelante. Tienes a Semenyo, tienes a Mohamed Kudus, que acaba de bajar con el West Ham, aunque ha estado todo el año lesionado. Tienes también a Iñaki Williams, que está un poco en el ocaso de su carrera ya. Ha sido una de sus peores temporadas con la camiseta del Athletic Club, si hablamos de Iñaki Williams. Y una Ghana que en la Copa África ni siquiera se clasificó. Es una Ghana que no termina de convencer mucho. Selección número 74 del ranking FIFA. Pero yo creo que mejor selección que Panamá lleva esta selección de Ghana. Y con esto cerramos un poco lo que son los grupos. Ahora toca elegir a las mejores terceras. Bueno, ahora toca lo más difícil del vídeo, que es elegir a las mejores terceras. Para ello tenemos aquí las fases de grupos con todas las selecciones que se van a enfrentar. Para ver qué selección tiene los partidos más fáciles, qué selección tiene los partidos más difíciles, qué selección puede hacer más puntos, qué selección puede hacer menos puntos. Es muy difícil, es prácticamente una lotería. Pero yo creo que, mira, República Checa pasa como tercera de grupo, Escocia también, Arabia Saudí creo que también, Ghana también, Noruega también, y ya vamos a ver las siguientes. Bosnia contra Qatar, bueno, es interesante Bosnia, vamos a poner a Bosnia. Costa de Marfil, por supuesto, pasa como tercera de grupo. Y nos queda una entre Irán, Algeria, Suecia, Paraguay, Congo
Y ya está, pues va a estar, a ver, Paraguay yo creo que lo tiene muy difícil, porque es un grupo en el que creo que el tercero, sea quien sea, va a sacar 2 puntos, o un punto, es muy difícil, va a sacar 2 puntos, lo veo muy difícil que el tercero del grupo D termine pasando, a lo mejor no, a lo mejor hacen 4 puntos las 2 selecciones y acaba pasando una selección con 4 puntos, yo lo veo difícil. Por eso voy a poner como última tercera, a ver, Irán juega contra Nueva Zelanda, Egipto, puede ser Irán y Algeria, igual contra Austria sí que puede sacar ese punto. Vamos a poner a Algeria. Y ya pues nos vamos a los 16avos de final. Aquí pone 32avos, está mal. Son 16avos, octavos, cuartos, semifinal y final. Alemania contra Escocia. Yo creo que Alemania es mucho mejor selección que Escocia. Hay poco que debatir aquí. Creo que tiene pocas posibilidades Escocia de plantarle cara a Alemania. Francia, Arabia Saudí, claramente Francia. Corea del Sur, Canadá. Es muy difícil este enfrentamiento, Corea del Sur, Canadá. Voy a poner que Corea del Sur gana a Canadá y se mete a octavos de final. Holanda, Marruecos. Dificilísimo, muy difícil, Holanda a mí no me termina de convencer, por mucho que tengas a Reinders, que tengas a Van Dijk, perdón, tienes muy buenos jugadores, pero Marruecos es cierto que es la actual campeona de África. En el último mundial eliminó a España y a Portugal. Yo voy a poner, mi pedrada es que Marruecos elimina a Holanda. A lo mejor no, al final es 50-50, es un partido, puede ganar cualquiera de los dos. Si a mí me preguntas por juego, yo pienso que Holanda juega mejor que Marruecos, pero Marruecos es una selección que es muy peligrosa. En una eliminatoria muy peligrosa, es muy difícil de ganar esta selección de Marruecos y por eso voy a elegir a Marruecos sobre Holanda. Me parece que esta va a ser la gran sorpresa. Colombia o Croacia. Bueno, creo que hasta aquí va a llegar Luka Modric. Colombia es una selección potentísima. Es muy difícil elegir entre Colombia y Croacia. Al final es un partido que es 50-50 también como el de Marruecos contra Holanda. Quizá este es incluso más igualado que el otro. Pero al final, por muy buen desempeño que suele tener Croacia en los mundiales, creo que esta Colombia de Luis Díaz es una selección que tiene mucho, que va a dar mucho de qué hablar. Y por eso creo que va a vencer a Croacia, aunque es una selección que viene de perder contra Francia y contra Holanda en los amistosos anteriores al Mundial. Aún así vamos a poner que le gana a Croacia. España-Austria, pocas dudas aquí, gana España. Estados Unidos, Bosnia-Herzegovina, para mí gana Estados Unidos, se mete a octavos. Bélgica-República Checa, Bélgica es mejor que República Checa, mucho mejor. Brasil y Japón, ojo que no elimine Japón a Brasil, Yo voy a poner a Brasil porque a priori es la favorita, pero Japón, ojo que es una selección interesante. Japón es una selección que suele poner las cosas muy complicadas. Ecuador y Senegal, muy difícil este enfrentamiento, Ecuador y Senegal. Venga, hemos puesto que pasa Colombia, vamos a poner que Senegal le gana a Ecuador, ¿vale? Para mí, Ecuador juega mejor que Senegal. No, Ecuador es una selección que defensivamente es muy potente, que es muy difícil de vencer, pero es muy difícil de vencer en tiempo reglamentario, pero Senegal para mí tiene más dinamita, si hablamos de... tiene más dinamita arriba que Ecuador. Vamos a poner que Senegal gana a Ecuador. No podemos poner que ganan todas las selecciones de Latinoamérica. Hemos puesto que Colombia le gana a Croacia, vamos a poner que Senegal le gana a Ecuador. México-Costa de Marfil. Bueno, es un partido muy igualado México-Costa de Marfil. Pero México, siendo local, jugando en casa, vamos a poner que México se mete a octavos de final. Al final Costa de Marfil es una selección potentísima, pero México también es una muy buena selección, esta selección del Vasco Aguirre, que es muy interesante.
Inglaterra-Noruega, Haaland pierde contra el país en el que nació. Inglaterra le gana a Noruega y pasa a octavos de final. Argentina-Uruguay. Bueno, por esto es muy interesante que España le gane a Uruguay en fase de grupos. Argentina le gana a Uruguay. Turquía-Egipto. Bueno, muy difícil este también, ¿eh? Pero vamos a ver que Turquía le gana a Egipto y se mete a octavos de final. Suiza-Argelia, muy difícil también. Vamos a apostar por Suiza. Al final es una selección que siempre se suele meter a octavos. Portugal gana, creo que aquí pocas dudas. Portugal derrota a Ghana y se mete a octavos de final. Y vamos con los octavos de final, que aquí ya empieza lo difícil, aquí ya empieza lo complicado. Alemania-Francia, partido mucho más igualado de lo que parece, este Alemania-Francia. Vamos a cerrar la fase de grupos, que la tengo aquí abierta. Alemania-Francia, partido mucho más igualado de lo que parece. Francia para mí es la gran favorita para ganar este mundial o para llegar, mínimo para llegar a la final. Vamos a poner que Francia se mete a cuartos de final. Es una selección que, bueno, viene de jugar las dos últimas finales del mundial, viene de jugar semifinales de la última Eurocopa, en la que perdió contra España en un partido muy igualado, en el que casi nos termina empatando Francia, casi nos remontan, casi nos empatan, mejor dicho. Viene de perder la última final del mundial en los penaltis, viene de golear en la anterior final del mundial. Es una selección que tiene un idilio con esta competición, con el mundial. Vamos a poner que Francia elimina a Alemania en octavos de final. Esta Alemania a mí pues no me termina de convencer mucho, y Francia creo que es una de las selecciones más potentes del mundo. Corea del Sur y Marruecos. Marruecos elimina a Corea del Sur, se mete a cuartos de final y jugará contra Francia como en el último mundial. Sí, como en el último mundial. Colombia-España. España elimina a Colombia, una Colombia muy potente, pero que le empató a España el año pasado, todo hay que decirlo, pero creo que España es una de las grandes favoritas. Vamos a ver qué pasa a España. Estados Unidos-Bélgica, bueno, ya se enfrentaron este año, hace un mes, hace 2 meses creo, si no recuerdo mal, 2 o 3 meses, se enfrentaron en Estados Unidos y Bélgica. Bélgica ganó 5-2. Hasta aquí llega el Mundial de Estados Unidos, que se va a meter a octavos de final, pero que va a perder contra Bélgica. Brasil y Senegal, aunque ojo, ojo que un Estados Unidos en casa, jugándose un Mundial, no me sorprendería que pasara a Estados Unidos, Brasil-Senegal, bueno, Brasil es una selección que últimamente siempre pecho fría en los mundiales, contra selecciones peores. En el anterior mundial le eliminó Croacia en cuartos de final. Aún así voy a poner que Brasil se mete a cuartos y le gana a la campeona de África en el campo, por lo menos. México-Inglaterra, hasta aquí llega México. Creo que por mucho que sea el mundial en el que juegas de local, Inglaterra es mucho mejor selección. Es una selección que viene de jugar 2 finales de la Eurocopa seguidas, semifinalista del Mundial de Rusia. Creo que Inglaterra se mete a cuartos. Argentina-Turquía. Argentina elimina a Turquía. Es una de las grandes favoritas para ganar el Mundial. Y Portugal elimina a Suiza. Creo que hay pocas dudas en esto. Aunque no me extrañaría que alguna de estas selecciones diera... Creo que si hay una ronda en la que pueda haber más sorpresas puede haber, puede ser esta ronda de octavos de final, donde alguna selección grande pueda caer contra una selección a priori inferior. Creo que esta es la ronda idónea para que pase eso. Cuartos de final, Francia-Marruecos. Si fuera Francia-Holanda, Francia mejor, Francia semifinales. España-Bélgica, España semifinales. Aquí tenemos la primera semifinal. Para mí una final anticipada esta Francia-España. España le gana a Bélgica. Bueno, me parece que es mejor selección España que Bélgica. Hay poco que añadir aquí. Brasil-Inglaterra. Partido agónico, partido que se decide en la tanda de penaltis y pasa Inglaterra. Inglaterra elimina a Brasil en los penaltis. Bellingham contra Vinicius.
Argentina-Portugal. Es muy difícil que una selección gane 2 mundiales seguidos. Si no recuerdo mal, Brasil fue la última que lo hizo en el 58 y en el 62. Voy a poner que Portugal elimina a Argentina y que el bicho le gana a Messi y Portugal se mete a semifinales. Una Portugal que viene a ganar la final de la Nations League. Y bueno, Francia-España es muy difícil, es la final anticipada por antonomasia. Este partido entre Francia y España, yo voy a poner, es muy difícil. Creo que España por centro del campo es superior a Francia. Creo que Francia en defensa y en ataque es superior a España. Y el portero está igualado. Bueno, es una eliminatoria muy difícil. Como en la última Eurocopa puse que Francia eliminaba a España en semifinales, vamos a ver si sigo siendo gafe y España elimina a Francia en semifinales, que es lo que todos queremos, pero voy a poner que Francia, para continuar con el gafe, para seguir con la cábala, como dicen los argentinos, voy a decir que Francia elimina a España. Y así, mira, si acierto, he acertado, y si fallo, por lo menos estaremos en la final del Mundial, que tampoco está nada mal. Para mí, Francia me gusta más que España, la verdad. No es que no vaya con España, es que me parece que el ataque de Francia es el mejor del mundo y la defensa de Francia es mejor que la de España. Pero es cierto que si hablamos del centro del campo, bueno, es un partido que realmente es 50-50, Puede ganar cualquiera de las dos. Son selecciones muy potentes. A partir de los octavos, cuartos de final, a partir de los cuartos de final, puede pasar cualquier cosa. Entonces, es muy difícil acertar, pero yo voy a decir que Francia gana a España y así por lo menos si fallo, me llevo esa alegría de que España llega a la final, aunque haya fallado en mi pronóstico. Inglaterra-Portugal, muy difícil de acertar. Bueno, dos países que son amigos. Inglaterra y Portugal históricamente son aliados. Voy a poner que Portugal elimina a Inglaterra en semifinales. Y vamos a tener, efectivamente, se va a repetir esa final de la Eurocopa del 2016. Pero esta vez, para mí, Francia derrota a Portugal en la final y se corona como campeona del mundo. No hay tercer y cuarto puesto, como estoy viendo. Vamos a poner que Francia gana el Mundial. Realmente para mí hay 5 selecciones que son las 5 grandes favoritas, que son Francia, España, Portugal, Inglaterra y Argentina. Sin orden, sin ningún orden. Bueno, creo que España y Francia están por encima de las demás, pero creo que el ganador del Mundial va a estar entre estas 5. Voy a poner que gana Francia, para seguir un poco con la cábala del pronóstico que hice con la última Eurocopa. Si gana Francia habré acertado, si gana España estaré igual de feliz